Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre por qué un católico no puede ser masón. Es una pregunta que me han precisamente presentado en esta ocasión, en este día, y que quisiera responder a esta persona, asimismo a otras personas que tienen la misma interrogante. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica ha condenado y desaconsejado a sus fieles la pertenencia a asociaciones que se declaraban ateas y contra la religión o que podían poner en peligro la fe. Entre estas asociaciones se encuentra la masonería. Actualmente la legislación se rige por el Código de Derecho Canónico promulgado por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, que en su canon 1374 señala: quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Esta nueva redacción, sin embargo, supuso dos novedades respecto al Código de 1917. La pena no es automática y no se menciona expresamente a la masonería como asociación que conspire contra la Iglesia, previendo posibles confusiones. Un día antes de que entrara en vigor la nueva ley eclesiástica del año 1983, fue publicada una declaración firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En ella se señala que el criterio de la Iglesia no ha variado en absoluto con respecto a las anteriores declaraciones y la nominación expresa de la masonería se había omitido por incluirla junto a otras asociaciones. Estamos hablando entonces de la gravedad de pertenecer, incorporarse a la masonería, y esta pena es la excomunión. Se indica además que los principios de la masonería siguen siendo incompatibles con la doctrina de la Iglesia y que los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas no pueden acceder a la comunión. En este sentido, la Iglesia ha condenado siempre la masonería. En el siglo XVIII los papas lo hicieron con mucha más fuerza y en el siglo XIX persistieron en ello. En el Código de Derecho Canónico de 1917 se excomulgaba a los católicos que dieran su nombre a la masonería, y en el de 1983 el canon de la excomunión desaparece junto con la mención explícita de la masonería, lo que ha podido crear en algunos la falsa opinión de que la Iglesia poco menos que aprueba a la masonería. Es difícil hallar un tema, explica Federico Aznar Gil en su ensayo La pertenencia de los católicos a las agrupaciones masónicas según la legislación canónica actual, sobre el que las autoridades de la Iglesia Católica se hayan pronunciado tan reiteradamente como en el de la masonería. Desde 1738 a 1980 se conservan no menos de 371 documentos sobre la masonería, a los que hay que añadir los abundantes o las abundantes intervenciones de los dicasterios de la curia romana, y a partir sobre todo del Concilio Vaticano II, las no menos numerosas declaraciones de las conferencias episcopales y de los obispos de todo el mundo. Todo ello está indicando que nos encontramos ante una cuestión vivamente debatida, fuertemente sentida y cuya discusión no se puede considerar cerrada. Casi desde su aparición la masonería generó preocupaciones en la Iglesia. El Papa Clemente XII en Inminenti había condenado a la masonería. Más tarde el Papa León XIII en su encíclica Humanum Genus del 20 de abril de 1884 la calificaba de organización secreta, enemigo astuto y calculador, negadora de los principios fundamentales de la doctrina de la Iglesia. En el canon 2335 del Código de Derecho Canónico de 1917 se establecía que los que dan su nombre a la secta masónica
o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas, incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la Santa Sede. El delito, según Federico Aznar Gil, consistía en primer lugar en dar el nombre o inscribirse en determinadas asociaciones. En segundo lugar, la inscripción se debía realizar en alguna asociación que maquinase contra la Iglesia. Se entendía que maquinaba aquella sociedad que por su propio fin ejerce una actividad rebelde y subversiva o las favorece, ya por la propia acción de los miembros, ya por la propagación de la doctrina subversiva, que de forma oral o por escrito actúa para destruir la Iglesia, esto es, su doctrina, autoridades en cuanto tales, derechos o la legítima potestad civil. En tercer lugar, las sociedades penalizadas eran la masonería y otras del mismo género, con lo cual el Código de Derecho Canónico establecía una clara distinción, mientras que el ingreso en la masonería era castigado automáticamente con la pena de excomunión. La pertenencia a otras asociaciones tenía que ser explícitamente declarada como delictiva por la autoridad eclesiástica en cada caso. Los motivos que argumentaba la Iglesia Católica para su condena a la masonería eran fundamentalmente el carácter secreto de la organización, el juramento que caracterizaba ese carácter oculto de sus actividades y los complots perturbadores que la masonería llevaba a cabo en contra de la Iglesia y los legítimos poderes civiles. Es decir, el motivo esencial por el cual surge la masonería es para perseguir y destruir a la Iglesia Católica, y así lo hemos visto a lo largo de la historia, generalizando precisamente haciendo públicas los escándalos que en algunas partes surgían o constituyéndolos. La pena establecía directamente la excomunión, por esta razón, estableciéndose además una pena especial para los clérigos y los religiosos en el canon 2336 que formaran parte de la masonería. También se recababan las condiciones establecidas para proceder a la absolución de esta excomunión, que consistían en el alejamiento y la separación de la masonería, reparación del escándalo del mejor modo posible y cumplimiento de la penitencia impuesta. Las consecuencias de la excomunión incluían, por ejemplo, la privación de la sepultura eclesiástica y de cualquier misa exequial, de ser padrinos de bautismo, de confirmación, de no ser admitidos en el noviciado o en el seminario, de no recibir los sacramentos si no había arrepentimiento, y el consejo en este caso a las mujeres de no contraer matrimonio con masones, así como la prohibición al párroco de asistir a las nupcias sin consultar con el ordinario, es decir, con el obispo de su diócesis. A partir de la celebración del Concilio Vaticano II, un incipiente diálogo entre masones y católicos hizo que la situación comenzara a cambiar. Algunos episcopados de Francia, países escandinavos, Inglaterra, Brasil o Estados Unidos empezaron a revisar la actitud ante la masonería, por un lado revisando desde la historia los motivos que llevaron a adoptar a la Iglesia su actitud condenatoria, tales como su moral racionalista masónica, el sincretismo, las medidas anticlericales promovidas y defendidas por masones, y por otro lado se cuestionó que pudiera entenderse a la masonería como un solo bloque sin tener en cuenta la escisión entre masonería regular, ortodoxa y tradicional, religiosa y apolítica, aparentemente, y la segunda, la irregular y religiosa política heterodoxa. Estos motivos y las más o menos constantes peticiones llegadas a varias partes del mundo, a Roma, diálogos y debates, hicieron que en 1974 y 1973 la Congregación para la Doctrina de la Fe retomase los estudios sobre la masonería y publicase 3 documentos que supusieron una nueva interpretación del canon 2335. En este ambiente de cambios, no extraña que el cardenal Kroll, arzobispo de Filadelfia, preguntase a la Congregación para la Doctrina de la Fe:
de la Santa Fe, si la excomunión para los católicos que se afiliaban a la masonería seguía estando en vigor. La respuesta a su pregunta de la congregación, a través de su prefecto, en una carta del 19 de julio de 1974, en ella se explica que durante un amplio examen de la situación se había hallado una gran divergencia en las opiniones según los países. La serie apostólica no creía oportuno, consecuentemente, elaborar una modificación de la legislación vigente hasta que se promulgara el nuevo Código de Derecho Canónico. Se advertía, sin embargo, en la carta que existían casos particulares, pero que continuaba la misma pena para aquellos católicos que diesen su nombre a asociaciones que realmente maquinasen contra la Iglesia, mientras que para los clérigos religiosos y miembros de institutos seculares la prohibición seguía siendo expresa para su afiliación a cualquiera de las asociaciones masónicas. La novedad en esta carta residía en la admisión por parte de la Iglesia Católica de que podían existir asociaciones masónicas que no conspiraban en ningún sentido contra la Iglesia Católica ni contra la fe de sus miembros. Pero las dudas se presentaron porque ¿cuál era el criterio para verificar si una asociación masónica conspiraba o no contra la Iglesia? ¿Y qué sentido y extensión debía darse a la expresión conspirar contra la Iglesia? El clima generalizado de acercamiento entre las tesis de algunos católicos y masones fue roto por la declaración del 28 de abril de 1980 de la Conferencia Episcopal Alemana sobre la pertenencia de los católicos a la masonería. Como recoge Federico Aznar Gil, la declaración explicaba que durante los años 1974 y 1980 se habían mantenido numerosos coloquios oficiales entre católicos y masones, que por parte católica se habían examinado los rituales masónicos de los 3 primeros grados y que los obispos católicos habían llegado a la conclusión de que había oposiciones fundamentales e insuperables entre ambas partes. La masonería, decían los obispos alemanes, no ha cambiado en su esencia. La pertenencia a la misma cuestiona los fundamentos de la existencia cristiana. Las principales razones alegadas para ello fueron las siguientes: la cosmología o visión del mundo de los masones no es unitaria, sino relativa, subjetiva, y no se puede armonizar con la fe cristiana. El concepto de verdad es, asimismo, relativista, negando la posibilidad de un conocimiento objetivo de la verdad, lo que no es compatible con el concepto católico. También el concepto de religión es relativista y no coincide con la convicción fundamental del cristianismo. El concepto de Dios simbolizado a través del gran arquitecto del universo es de tipo deístico y no hay ningún conocimiento objetivo de Dios en el sentido del concepto personal del Dios del teísmo, y está transido de relativismo, lo cual mina los fundamentos de la concepción de Dios de los católicos. El 17 de febrero de 1981, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicaba una declaración en la que afirma de nuevo la excomunión para los católicos que den su nombre a la secta masónica y a otras asociaciones del mismo género, con lo cual la actitud de la Iglesia permanece invariable e invariable permanece aún en nuestros días. Pero vayamos al documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde nos habla de reflexiones sobre la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe referente a las asociaciones masónicas. Fe cristiana y masonería son inconciliables, sostiene la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y es el documento que precisamente publica la Congregación para la Doctrina de la Fe el 26 de noviembre de 1983. Y esta es una declaración sobre las asociaciones masónicas, que pues, está contenido en l'Osservatore Romano, edizione della lingua spagnola, edición en la lengua española, el 4 de diciembre de 1983, en la página 9. A poco más de un año de dicha publicación puede ser útil aclarar brevemente el significado de este documento. Precisamente es lo que nos dice, pero estamos a más tiempo. Desde que la Iglesia comenzó a pronunciarse sobre la masonería, su juicio negativo se ha basado en muchas razones prácticas y doctrinales.
no la ha juzgado responsable solo de actividades contrarias a ella, sino que desde los primeros documentos pontificios sobre el tema, y especialmente desde la encíclica Humanum Genus de León XIII, del 20 de abril de 1884, el magisterio de la Iglesia denunció en la masonería ideas filosóficas y conceptos morales opuestos a la doctrina católica. Para León XIII consistía esencialmente en un naturalismo racionalista, como ya lo hemos venido mencionando, que inspiraba sus planes y actividades contra la Iglesia. En su carta al pueblo italiano Custodi del 8 de diciembre de 1892, escribió: recordemos que cristianismo y masonería son esencialmente inconciliables hasta el punto de que inscribirse en una significa separarse del otro. Entonces, al momento de pertenecer a un grupo masónico, el católico queda fuera de la Iglesia Católica. Por tanto, no era posible dejar de tomar en consideración las posturas de la masonería desde el punto de vista doctrinal cuando en 1970 a 1980 la Sagrada Congregación estaba en comunicación con algunas conferencias episcopales más interesadas en el problema, porque personalidades católicas habían entablado diálogo con representantes de algunas logias que se declaraban no hostiles y hasta favorables a la Iglesia. Ahora bien, tenemos que decir que en los primeros grados no se exige a los neófitos incorporados a la masonería a que rechacen su fe, la que traigan, la que lleven, sino que serán los grados sucesivos donde tendrán que hacer una renuncia oficial de la fe que cada uno haya profesado hasta ese momento de la renuncia. Por lo tanto, no nos podemos engañar. No existe un diálogo verdadero entre masonería y catolicismo, porque la masonería fue conformada con una perspectiva racionalista y orientada a la persecución y destrucción de la Iglesia Católica. Así lo podemos observar a lo largo de la historia. Ahora, un estudio más concienzudo ha llevado a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe a reafirmar la convicción de que los principios de la masonería, los principios de la fe cristiana, son radicalmente inconciliables. Esto nos lo dice el documento. Por tanto, prescindiendo de la consideración de la actitud práctica de las varias logias, sea o no de hostilidad respecto de la Iglesia, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, con su declaración del 26 de noviembre de 1983, se propuso situarse en el nivel más profundo y esencial, por otra parte, del problema, es decir, a nivel de los inconciliables principios en el plano de la fe y de sus exigencias morales. Partiendo de este punto de vista doctrinal y siguiendo por lo demás la postura tradicional de la Iglesia, como atestiguan los documentos citados de León XIII, se derivan consecuencias prácticas subsiguientes, válidas para todos los fieles que están afiliados a la masonería. A propósito de la afirmación de que son inconciliables los principios, en algunas partes se hace ahora la objeción de que es esencial en la masonería no imponer ningún principio, en sentido de posición filosófica o religiosa vinculante para todos sus afiliados, porque más bien se trata de reunir juntos por encima de los confines de las diversas religiones y visiones del mundo a hombres de buena voluntad sobre la base de valores humanistas para todos comprensibles y aceptables. La masonería constituiría así un elemento de cohesión para todos los que creen en el arquitecto del universo y se sienten comprometidos respecto de aquellas orientaciones morales fundamentales que se definen, por ejemplo, en el Decálogo. De esta forma no separaría a nadie de su religión, sino que sería por el contrario un estímulo para adherirse más a ella. Pero lo hemos mencionado precisamente a partir de la conferencia de los obispos alemanes. No pueden debatirse en este artículo los muchos problemas históricos y filosóficos latentes en estas afirmaciones que hemos mencionado. Sería imposible en esta exposición que enumeráramos cada uno de ellos. Que también la Iglesia Católica estimula una colaboración entre todos los hombres de buena voluntad. No es necesario subrayarlo después del Concilio Vaticano II,
pero asociarse en la masonería sobrepasa esta colaboración legítima y tiene un significado más relevante y determinante, y por eso habrá que tener mucho cuidado. Ante todo, se debe recordar que la comunidad de los albañiles libres y sus obligaciones morales se presentan como un sistema progresivo de símbolos de carácter sumamente comprometido. La rígida disciplina del arcano que lo domina refuerza aún más el peso de la interacción de signos e ideas. Este clima de secreto comporta, además, para los afiliados el riesgo de llegar a ser instrumentos de estrategias que les son desconocidas, como ya hemos escuchado en testimonios de exmasones, que realmente es un gancho el hecho de que se diga, que se hable de una formación intensa de carácter intelectual y que se hable de una filantropía, pero puramente moral, es decir, no entra Dios, no tiene nada que ver Dios ahí, y al mismo tiempo de que a nadie se le quita su religión. Es el gancho que posteriormente tendrán que rechazar y tendrán que asumir de manera total y totalizante la ideología masónica, el relativismo masónico. Aunque se afirma que el relativismo no se asume como dogma, sin embargo se propone de hecho una concepción simbólica relativista, y por consiguiente el valor que se hace relativo, he querido decir, reitero, el valor relativizador de una tal comunidad moral ritual no solo no puede ser eliminado, sino que resulta determinante. En este contexto, las diversas comunidades religiosas a que pertenece cada uno de los miembros de las logias solo pueden considerarse meras institucionalizaciones de una verdad más amplia e inalcanzable. Por tanto, el valor de estas institucionalizaciones resulta inevitablemente relativo respecto de esa verdad más amplia que, en cambio, se manifiesta sobre todo en la comunidad de la buena voluntad, es decir, en la fraternidad masónica. Además, para un cristiano católico no es posible vivir su relación con Dios en una doble modalidad, o sea, diversificándola en una forma humanitaria supraconfesional y en otra interna cristiana. No puede mantener relaciones de dos especies con Dios, ni expresar su relación con el Creador con formas simbólicas de dos especies. Ello sería algo muy diferente de esa colaboración obvia para el cristiano, con cuantos están empeñados en hacer el bien, aún partiendo de principios distintos. Por tanto, o por otra parte, un cristiano católico no puede compartir la comunión plena de la fraternidad cristiana y al mismo tiempo mirar a su hermano cristiano desde la óptica masónica como a un profano. Aún en el caso de que, como ya se ha dicho, no hubiera una obligación explícita de profesar el relativismo como doctrina, con todo, la fuerza relativizadora de tal fraternidad tiene en sí, por su misma lógica intrínseca, la capacidad de transformar la estructura del acto de fe tan radicalmente que no sea aceptable por un cristiano para quien la fe es algo muy querido, y esto a tenor de lo que nos decía el Papa León XIII. Esta tergiversación de la estructura fundamental del acto de fe se realiza, además, por lo general suavemente y sin que uno se dé cuenta de ello. La adhesión firme a la verdad de Dios revelada en la Iglesia pasa a ser mera pertenencia a una institución considerada como una forma expresiva particular, al lado de otras formas expresivas más o menos posibles y válidas también de la orientación del hombre hacia lo eterno. La tentación de ir en esta dirección es más fuerte hoy porque responde plenamente a ciertas convicciones dominantes en la mentalidad contemporánea. La opinión de que la verdad no puede conocerse es característica típica de nuestra época y al mismo tiempo elemento esencial de su crisis general. Precisamente teniendo en consideración estos elementos, la declaración de la Sagrada Congregación afirma que la afiliación a las asociaciones masónicas sigue prohibida por la Iglesia y los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de grave pecado, de pecado grave, y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Con esta última expresión, la Sagrada Congregación indica a los fieles que
Esta afiliación constituye objetivamente un pecado grave, y al aclarar que los afiliados a una asociación masónica no pueden acercarse a la Santa Comunión, quiere iluminar la conciencia de los fieles sobre una consecuencia grave que deben deducir de su adhesión a una logia masónica. Se ha hablado mucho de la infiltración de masones al interior de la jerarquía eclesiástica, y por eso se ha hablado de una posible relación entre la filantropía moral masónica y la evangelización de amor al prójimo, pero sobre todo de amor a Dios sobre todas las cosas, y por tanto de amor al prójimo como expresión de ese amor a Dios, de esa fe, esperanza y caridad, que son dos cosas totalmente diferentes. En la masonería queda excluido Dios, el Dios revelado por Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es una mera filantropía, es una ética de hacer el bien al otro, mientras que acá es por amor a Dios. Como se ama a Dios, se debe amar al prójimo. Como dice San Juan, no se puede decir que se ama a Dios y no se ama al prójimo, porque sería un mentiroso. La Sagrada Congregación, por lo tanto, declara al final que no entra en la competencia de las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas con un juicio que implique derogación de cuanto se ha establecido más arriba, en cuanto hemos dicho anteriormente. A este propósito, el texto hace referencia también a la declaración del 17 de febrero de 1981 que reservaba ya a la Santa Sede todo pronunciamiento sobre la naturaleza de estas asociaciones que implicase derogación de la ley canónica vigente entonces, es decir, a partir del Código de Derecho Canónico de 1917 en el canon 2335. Del mismo modo, el nuevo documento emitido por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en noviembre de 1983 manifiesta iguales intenciones de reserva sobre pronunciamientos que discrepen del juicio formulado aquí, según el cual los principios de la masonería y de la fe católica son inconciliables, sobre la gravedad del acto de afiliarse a una logia y sobre la consecuencia que deriva de ello en orden a recibir la Santa Comunión. Esta disposición indica que, no obstante las diferencias que pueden seguir habiendo entre las obediencias masónicas, sobre todo respecto de su actitud declarada hacia la Iglesia, la Santa Sede, la Sede Apostólica, encuentra en ellas algunos principios comunes que exigen la misma valoración por parte de todas las autoridades eclesiásticas. Al hacer esta declaración, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe no ha querido ignorar los esfuerzos realizados por quienes han tratado de entablar diálogo con representantes de la masonería autorizados debidamente por este dicasterio. Pero desde el momento que existía la posibilidad de que se difundiera entre los fieles la opinión errada de que ya la adhesión a una logia masónica era lícita, ha considerado deber suyo darles a conocer el pensamiento auténtico de la Iglesia a este respecto, ponerles en guardia sobre una pertenencia que es incompatible con la fe católica. Solo Jesucristo es realmente el Maestro de la verdad, y solo en Él pueden encontrar los cristianos luz y fuerza para vivir según el designio de Dios, trabajando por el bien verdadero de sus hermanos. En conclusión, las principales consecuencias de la excomunión en la vida eclesial del fiel eran las siguientes. Se aconsejaba no contraer matrimonio con masones, no pudiendo asistir el párroco a tales nupcias sin consultar antes al ordinario, es decir, al obispo, a tenor del canon 1065. Los masones estaban privados de sepultura eclesiástica y de cualquier misa exequial, a tenor de los cánones 1240 y 1241. No podían ser admitidos al noviciado, canon 452 del Código de Derecho Canónico, ni ser padrinos de bautismo, canon 765, parágrafo 2, y de confirmación, canon 795, parágrafo 2, etc. Recientemente, algunas autoridades de la Iglesia comprendieron que la masonería no tenía solo un sentido unívoco, sin matices, y que no consistía, o mejor dicho, no constituía una sola entidad monolítica e invariable. Finalmente menciono algunos documentos que son orientativos sobre
el tema de la masonería, la carta del 19 de julio de 1974, precisamente del cardenal Kroll, arzobispo de Filadelfia. Y luego también tenemos la declaración de la Conferencia Episcopal Alemana de 1980, que ya hemos mencionado. Y otro, la declaración del 17 de febrero de 1981. La actual normativa eclesial de la Iglesia Católica a lo largo de su historia ha desaconsejado y prohibido a sus fieles la pertenencia a determinadas asociaciones que estatutariamente incluían entre sus fines específicos el maquinar contra la misma Iglesia, contra sus miembros, o se declaraban ateas y contra la religión, o que de cualquier otro modo podían poner en peligro la fe de sus fieles. Las agrupaciones masónicas se encuentran en el grupo de las asociaciones cuya pertenencia está prohibida a los fieles católicos, por lo que ya hemos mencionado. Dos normas disciplinarias principales regulan esta prohibición: el canon 1774 y la declaración del 26 de noviembre de 1983. Ya lo hemos dicho, porque le aparta de la salvación, le aparta de Cristo, le aparta de la verdad que es el Señor mismo. Estamos en conclusiones. La omisión de la masonería en el texto de Código de Derecho Canónico se debe a un criterio de redacción seguido también en el caso de otras asociaciones comprendidas en categorías más amplias. Pero atención, no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia sobre la masonería, porque sus principios siempre se han considerado inconciliables con la doctrina de la Iglesia y por tanto sigue prohibida por la Iglesia la afiliación a la misma. Otro aspecto, otra conclusión: los fieles que pertenezcan a la masonería se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Sagrada Comunión. En realidad, la declaración parte del supuesto de que las asociaciones masónicas sin distinción son incompatibles o inconciliables con la Iglesia Católica por motivos doctrinales, y no se admite en este sentido la distinción entre las asociaciones masónicas regulares e irregulares. No obstante, el actual canon 1374 no habla explícitamente de la masonería ni establece la pena de excomunión late sententiae contra su pertenencia. El tipo delictivo allí configurado es el de inscribirse en una asociación que maquina contra la Iglesia, pero es importante mencionarlo. Y además hemos de decir que es pecado, se coloca el fiel que participe en estas agrupaciones, que se adscriba a alguna agrupación masónica, se coloca en una situación de pecado grave, que quiere decir básicamente lo siguiente: el fiel católico que se adscribe a una agrupación masónica no pierde su condición de católico ni queda excomulgado. Es un católico que se encuentra en una situación irregular dentro de la comunidad eclesial, es decir, que objetivamente su estado de vida es contrario al fijado por la Iglesia. El estado objetivo de pecado grave en que se encuentran estos fieles conlleva la pérdida del ejercicio de una serie de derechos en la comunidad eclesial, ya que les están vedados la recepción de la Sagrada Comunión, lo que establece el canon 915, la absolución sacramental, cánones 980 y 987, y el sacramento de la unción de los enfermos, canon 1007, mientras que hay normas especiales para la celebración de su matrimonio, canon 1071, parágrafo 1, en el desempeño de oficios y ministerios eclesiales que exijan una plenitud objetiva de testimonio cristiano, tales como los ministerios litúrgicos, ser padrinos en los sacramentos de bautismo, canon 874, parágrafo 1, y de confirmación, que ya hemos dicho, canon 893. El gobierno y dirección de personas jurídicas, públicas, eclesiásticas, la transmisión de causas matrimoniales ante los tribunales eclesiásticos, la participación en los órganos de gobierno de la Iglesia, etc. La celebración de las exequias eclesiásticas, en el mismo supuesto que de los divorciados que se casan civilmente por segunda ocasión, sin previa sentencia de nulidad del anterior matrimonio canónico. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con ustedes, mis hermanos, sobre por qué un católico no puede ser masón. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.